Un día como hoy debemos celebrarlo con muchas antenas y con mucha energía. Además, hoy tenemos como 4 o 5 eventos astrológicos en simultáneo. 4 o 5 eventos que nos están llevando a tener una relación con el universo, a mirar hacia arriba, a conectar hacia la parte más sublime. Cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, eones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí, y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Hay 5 puntos y hay 5 signos en la astrología donde Venus hace conjunción con el Sol. No es en todos los signos que esto pasa, solamente ocurre en 5 de los 12 signos. Cada vez, entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡oh!, puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Es decir, que vamos a volver a tener una Venus Star Point por allá en el mes de octubre del 2026 de este año, pero ya no va a ocurrir en el signo de Capricornio ni tampoco va a ocurrir con Marte. Es decir, que en estos 9 meses nos la estamos jugando toda. Lo que está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental, no solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para